Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com que semana a semana traemos para la edificación de la iglesia, el pueblo de Dios. Hoy vamos a comenzar alabando y glorificando tu nombre, Señor. Alabémoslo. Sí, Señor. Con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré. Con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Sí, Señor. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Conmigo. Ante ti con gozo, bailaré, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito sea. Bien, hermanos, vamos a comenzar la clase en el capítulo 11, versículo 5. Estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos llevando un estudio que vamos a ir capítulo por capítulo. Por lo tanto, no cierre su Biblia. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Amén. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca, Señor, para poder dar esta clase. Lo necesito, Señor. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, esta clase la he titulado La dispersión de las naciones en la confusión de las lenguas. Obviamente, hermano, como una forma de introducción, Génesis usa un antropoformismo para describir la reacción divina frente al obrar de los hombres inicuos. El texto realmente nos dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es interesante que usted no olvide estos detalles que estoy hablando, porque los edificadores quizá ellos pensaban, hermanos, que podían hacer su trabajo a la espalda de Dios. Pero el Dios omnipotente sabía lo que estaba ocurriendo y dejó que los hombres avanzasen hasta un cierto punto. Porque sí, el Dios a quien servimos nos permite hacer cosas hasta que uno dice hasta aquí. Para nosotros poder entender mejor la expresión para ver la ciudad y la torre. Es una ironía. Es una ironía, hermanos. Los hombres querían construir una torre que llegase al cielo. Es interesante todos esos detalles. Pero después de mucho trabajo, de suponerse que no habían logrado mucho, porque Jehová descendió para ver la ciudad y la torre. Esto era tan pequeño e insignificante. Era lo que había hecho que Dios tuvo que descender para verlo. Esto es importante, estos puntos irrelevantes.
Porque la palabra del profeta Isaías revela un contraste. Observe usted el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. Nos menciona así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Es interesante estos puntos, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora, la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre se pone de manifiesto una vez más. Como cuando en Génesis capítulo 3, 8 estudiamos, Adán y Eva trataron de esconderse de la presencia de Dios, demostrando su desconocimiento de la grandeza del Creador. Dios, hermanos, no solo vio lo que los hijos de los hombres habían comenzado a hacer, sino que Él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. A Dios no le sorprende nadie. Antes que usted lo haga, ya Dios lo sabe. Él conocía además las intenciones del corazón de los que estaban edificando la ciudad y la torre, e intervino de manera judicial, de manera judicial en el momento preciso. Dios permite ciertas cosas, pero todo tiene un límite. Sigamos viendo en Génesis capítulo 11, versículo 6. Y dijo Jehová, es importante, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, ya han comenzado la obra, y dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios hablando. Cuando Él habla, observo que hay tres observaciones importantes. La primera tiene que ver con la unidad de las lenguas. Todos hablaban la misma lengua. Eso generaba un problema porque en esta ciudad el pueblo podía perpetuarse en la idolatría, de tal modo que nadie podía ser capaz de volverlos al Señor en una verdadera adoración. La raíz del problema yace principalmente en el hecho de que su pueblo, el pueblo de la tierra, es solo uno. Observe, había unidad. Y esto atado a la unión más fuerte que es por una sola lengua. Todos hablaban la misma lengua. Observemos el segundo punto. El segundo punto que da lugar es la torre y la ciudad. Anunciaba no solo el comienzo de sus impíos proyectos, con tal relación de la unidad y el del lenguaje. No es de dudarse, hermanos, que se les ocurriera otros proyectos. Comenzaron haciendo una ciudad, una torre, pero no lo terminaron. Observemos el tercer punto. Sus propósitos se extendían y multiplicaban en la tierra y seguirían ellos haciendo sus metas, lo que ellos quisieran. Esto sigue realmente siendo así, porque las características de la humanidad es gloriarse de que es capaz de hacer cualquier cosa que el hombre desee. El hombre lo que tiene es orgullo. El hombre que tiene es la vanidad. Evidentemente, Dios toma en serio esta arrogancia, el orgullo humano degenera. La Biblia nos dice y expresa las palabras mismas de Jehová, y nada les hará desistir.
En otras palabras, no hay nada que les impida, nada les hará desistir de continuar trabajando, es decir, y nada resultará demasiado difícil para quién, para ellos. Ahora intentamos esto. La frase podría traducirse: todo lo que han planeado hacer no les será imposible. El hombre siempre tratando de hacer sin antes consultar a Dios. Dios claramente expone que el pecado de la humanidad al edificar la torre es un rechazo a vivir dentro de los límites establecidos por Dios. El hombre siempre quiere generar, hacer algo diferente, pero siempre lo hace a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Dios. Sigamos viendo. El 11, 7 y 8 nos dice, ahora descendamos. Mire usted lo que se está empleando, el plural. Pues descendamos y confundamos. Está hablando en plural, no en singular. Ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Resulta interesante cuando uno lo lee y lo entiende. Hermanos, estos versículos que estoy leyendo registran la acción de Dios contra la actuación desafiante de los que edifican la ciudad y la torre. Esto es lo que nos está hablando. Cuando yo veo la Reina Valera 1960, omite la traducción del verbo vamos. Recuerde, plural. La Biblia dice, vamos desenganado, descendamos, vamos a descender. El mismo verbo que usa en Génesis 11:3-4, con referencia a la actitud de los hombres. Es irónico, hermanos, que el Dios soberano use el mismo verbo al enfrentar al hombre. La resolución del Dios Trino, estoy hablando del Dios Trino, es contrapuesta a los de los hombres, y el resultado no deja lugar a duda. Dios no se siente amenazado por ellos, ni celos de ellos. Claro que no. Él solo tiene celos de su deidad. No puede permitir que alguien más sea Dios. Él es el único. Él es el soberano Dios. Entendamos, hermanos, que en esto que estamos leyendo hay una doble acción de parte de Dios. La primera es la confusión de las lenguas. Aquí viene la confusión de la lengua. No es fácil imaginarse la escena entre los que edificaban la ciudad y la torre, tratar de comunicarse entre sí respecto a los muchos detalles relacionados con la comunicación. A partir de aquel momento, las naciones quedan separadas en lengua, separadas en espíritu, en religión, en política y cultura, y frustrados en los deseos de soberanía. Segundo punto a observar. El texto dice que Jehová los esparció sobre la faz de la tierra, lo que los hombres no podían hacer, pues no querían obedecer el mandato de Dios. Él los mandó ¿a qué? Los mandó a fructificar, los mandó a multiplicaros y llenar la tierra, que lo habla el capítulo 9:1, y no lo hicieron. Ya en la clase anterior expliqué dónde se quedaron. Dios mismo, de la misma manera soberana, Él cumple. La frase dejaron de edificar la ciudad refleja la incapacidad de entender unos con otros. La ausencia de un lenguaje común
conduce a una mayor confusión y el resultado final fue el abandono de aquel proyecto. El método divino usado para juzgar en aquella gente desobediente fue confundir sus idiomas. Ahí comenzó primero, confundir los idiomas. Dios lo hizo de una forma sobrenatural. Los que un día se entendían perfectamente, al día siguiente no comprendían lo que los otros decían. Los confundió la lengua. No debe pasarse por alto, hermanos, las palabras del versículo 7. Vamos, descendamos. Ahora, haga un paréntesis aquí. De acuerdo con Juan Calvino, en su comentario dice, este pasaje más bien responde al anterior que aparece en el relato de la creación del hombre. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él usó esos términos, porque Dios correctamente y sabiamente pone su propia sabiduría y eterno poder en esa gran multitud. Como si hubiera dicho que no tiene necesidad de ayuda externa, sino que Él posee en sí mismo lo suficiente sobre la destrucción de ellos. Por lo tanto, hermanos, este pasaje no es inapropiadamente para demostrar que tres personas subsisten en la esencia de una deidad, empleando la palabra plural. Ahora, pero además de esto, este ejemplo de venganza divina pertenece a todas las edades, porque los hombres realmente siempre están saturados del deseo de intentar lo que es sobre la ley. Aunque no es posible demostrar la pluralidad de la deidad por el uso del plural, descendamos y confundamos. El uso de este versículo ciertamente armoniza con la enseñanza y concuerda perfectamente con Génesis 1:36 y 3:22. Por lo tanto, el uso del nombre divino Jehová en los versículos 8 y 9 destaca la misericordia de Dios en medio del juicio. Porque Dios, en su gracia soberana, derrotó el propósito maligno del hombre para evitar que sufriese un daño mayor. El hecho de que dejaron de edificar la ciudad pone en manifiesto la sabiduría de Dios. El hombre no puede coartar el propósito del poderoso, el grande, el sabio, Señor nuestro. Seguimos viendo Génesis capítulo 11:9. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque ahí confundió Jehová la lengua de la tierra. Y desde ahí los desparció sobre la faz de toda la tierra. Este versículo que estamos leyendo es una especie de epílogo de lo ocurrido en la plenicie del Sinar. Cuando los descendientes de Noé, y esto tienen que recordarlo, salieron del arca y comenzaron a multiplicarse, hablaban una sola lengua. Ahora, y cuando decidieron construir la ciudad y la torre, su propósito era un desafío a Dios y hacer lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Dijo, multiplíquense. Les querían desobedecer, es más, desobedecieron. Ahora, el Dios Trino descendió y confundió las lenguas de manera que no se entendían el uno al otro y tuvieron que desistir de su proyecto. El propósito original de aquella
gente era hacerse un nombre para sí mismo, pero terminaron con el nombre de Babel, es decir, confusión, porque eso es lo que significa Babel. Babel probablemente se refiere a la ciudad de Babilonia. Vea Génesis capítulo 10, versículo 10. La mención de Sinar también en el 10:10 y 11:2. Y Babilonia conecta, vea usted, Babilonia conecta esta ciudad y su torre con el reino antidios del Milrow. ¿Se acuerda de lo que hemos estudiado de Milrow? Milrow edificó ciudades que eran réplicas de Babel original. Ahora, el sustantivo Babel significa también puerta de Dios. Mire lo que significa. Tanto por un lado es confusión, pero por el otro lado es puerta de Dios. Dos significados. Al parecer, según los eruditos modernos, estará relacionado con el vocablo traducido confusión, solo mediante un juego de palabras. Una es Babel, póngalo con mayúscula, y el otro Babel con minúscula, para poder hablar de los dos. Hay otros expertos que sostienen que el vocablo Babel significa confusión, ya lo hemos dicho, y que deriva del verbo balal. De ser así, hermanos, la traducción sería algo así. Por lo tanto, su nombre es llamado Babel, porque ahí Jehová hizo balbuceo de las lenguas de toda la tierra. Si esta traducción fuera correcta, hay una sorprendente ironía. Aquí, pues, la puerta de Dios se convierte en la confusión de los hombres. Vaya entendiendo. Repito, la puerta de Dios se convierte en la confusión de los hombres. El versículo 9 revela dos cosas aquí que deben destacarse. La primera es que Jehová confundió la lengua de toda la tierra. Y segundo, es que Jehová los esparció a los hombres y mujeres sobre la faz de la tierra. Es decir, ambas acciones fueron ejecutadas de una manera sobrenatural y soberana de Dios. Los seres humanos quisieron hacer lo que no pueden hacerse sin la impunidad, es decir, oponerse al Dios soberano. Dios destruyó el orgullo humano de los hombres. Las bases de su unidad eran dos. En primero, la unidad del idioma. Y Dios destruyó esa unidad al confundir sus lenguas. En segundo lugar, la ciudad y la torre. Y Dios los esparció para edificar la ciudad. Vea 11:8. Ahora, las dos cosas han ocurrido por la acción soberana de Dios. Voy concluyendo. La importancia del reino de Babilonia en la revelación bíblica es, sin duda, grande. Es grande. El hecho de que su fundador, Milrow, escuche bien y marque este nombre, fuera un caudillo y un imperialista que se ocupó abiertamente, abiertamente se ocupó a estar contra Dios, llama la atención. Asimismo, la ciudad de Babilonia es un símbolo de la sociedad impía con sus pretensiones y arrogancia. Vea bien el capítulo 11, versículo 1 al 9. Sus persecuciones del pueblo de Dios lo vemos en Deuteronomio capítulo 3, versículo 1 al 30. Sus pecados de idolatría y sus supersticiones también lo habla el libro de Isaías capítulo 47,
del 8 al 13. Hermanos, su riqueza y contaminación espiritual del mundo entero y su juicio venidero. Nos habla Jeremías capítulo 50 y capítulo 51, al igual que Apocalipsis capítulo 17 y 18. Ahora, entendamos esto. El Apocalipsis lo describe así, un misterio. Marque usted la palabra misterio, Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Recuerde esto, un ángel de Dios anunciará, ha caído la gran Babilonia. En Génesis 11, pues su estribillo continúa a lo largo de los siglos como un símbolo de la autonomía humana y el desafío a Dios. El propósito de Dios con el hombre sin duda incluye la unidad. Pero observe usted la unidad. Sin embargo, esta unidad tiene que ver con Cristo. Vea usted el libro de Juan capítulo 7 versículo 21. El programa de Dios es también un esfuerzo unido, pero en Cristo. Y el fundamento de esa unidad, no de la gloria del hombre, sino de la gloria de Dios. Por supuesto que el babilonismo está extendido por toda la tierra. La idolatría, el satanismo, se evidencia en el mundo en que hoy estamos viviendo. Cada quien quiere adorar de acuerdo a lo que cree. Estamos viviendo religiones de filosofías, de lógica. Pero también, hermanos, está presente el misterio de la piedad, que nos habla de 1 de Timoteo 3:6. Ahora, este misterio del que le voy a hablar está basada en la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. El día de Pentecostés, que nos habla el libro de Hechos, capítulo 2. Dios obró el milagro de que su pueblo hablase los diferentes idiomas y dialectos del mundo. No para confundir, sino para proclamar que solo hay un perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Busquemos la presencia y dejemos la arrogancia. Bendiciones.